¿Cómo le va, Ay, Tamara? ¿Cómo está? bien, bien, me tocó resetear el computador. Debe ser, es normal. Acá también a veces como que se pone así medio raro el tema de la computadora, pero ya ahí ya le vamos cogiendo Y el... hasta que se cargue todo, pero bueno, aquí estoy. Muy bien, gracias Tamara por siempre estar con nosotros, principalmente para hablar, que eso es lo más importante, conversar, expresarnos, y yo creo que es importante tener esa evaluación de lo que está ocurriendo, de lo que pasa en torno a la crisis de inseguridad que vivimos y esta declaratoria de guerra que ha determinado el presidente de la República para el país. ¿Cuál es tu perspectiva de esto? Bueno, Nelson, primero permíteme extender mi solidaridad con todas las personas en el país. Lo que se está viviendo no solamente es inédito, inaudito y doloroso, sino también nos llama a la reflexión que va más allá de la situación coyuntural y empezar a cuestionarnos toda la estructura del país que nos ha llevado a estar como estamos. Y si bien es cierto, muchas personas pueden estar tomando esto como, otra crisis del país, hay otras que les ha afectado y les va a seguir afectando continuamente porque, a ver, el comercio está paralizado, los trabajos, los estudios, termina siendo una paralización del país y termina afectando a muchas familias que dependen de la dinamización de la economía para sustentar a su Claro. familia, para llevar el plato de comida a la mesa. Entonces, mi solidaridad frente a esto. No creo que podemos asumir lo que está sucediendo sin reflexionar y analizar qué nos ha llevado a esto. Y no es cuestión de poner el dedo y echar la culpa al que siempre le echan la culpa de todos los males del país, ¡A sino Correa! empezar a correr a lo mi presente, a quien por cierto le tuviste esta semana. eh, pero creo que tenemos que empezar a comprender qué está detrás de esta dolorosa situación. No es que el crimen organizado y el AMPA y las mafias se tomaron el país de un día para el otro. Esto ha sido una degradación constante, permanente, que ya fue señalada, que ya fue visibilizada por muchos analistas, que esto iba a terminar sucediendo. Lo que pasó en las crisis carcelarias durante el gobierno de Lenin Moreno. Pero ¿por qué se dan las crisis carcelarias durante el gobierno de Lenin Moreno y después obviamente Guillermo Lazo? Porque empieza una desestructuración de la institucionalidad o de la poca institucionalidad del país que teníamos. Se eliminan ministerios de justicia, se retiran presupuestos al ejercicio del Estado para cubrir su presencia. Señorita, una pregunta, Nelson, así como en la escuelita. La pregunta, señorita. Es que, verá, no me quiero, cuando escucho algo, no quiero que se me vaya la idea. Porque, dale, dale. porque tú decías, Tamara, el tema carcelario. Hay mucha gente, y esto acá de verdad que es una lucha, no sé si decirla social o psicológica o de burbujas. La verdad que no sé, Tamara, podrías ponerle un nombre. Pero hay gente que realmente cree, Tamara, que en la cárcel literalmente los presos deben ser tratados como perros. Y Como eso, animales. y eso causándole el irrespeto a los animalitos, ¿no? Tratados como cerdos, como lo más vil. Ojo, cuidado, porque aquí vienen personas, pero ¿qué quieres, pues, Nelson? ¿Quieres que encima los traten lindo y bonito y los bañen? Oiga, el sistema se llama rehabilitación social. Y cuando tú decías, Tamara, que desarmaron la institucionalidad, le quitaron presupuesto y empezaron a ver, aunque muchas personas se enojen, empezaron a tener un trato inhumano en las cárceles, lo que fue caldo de cultivo para que esto se potenciabilice. Entonces tú tienes a personas en una celda, 100 en un cuarto de 10 por 10, es Sin comida, sin sin comida, comida. sin servicios básicos. Estás creando un monstruo. Estás creando un monstruo. Y eso, la gente, Tamara, y quiero ir contigo por el tema de la sociedad, no lo entiende. Y hay gente que te dice, pero si eso se merecen, pues. Y luego vienen estas crisis. ¿Y por qué no los atienden? ¿Qué ves? Sí, pero además, ¿cómo llegan esas personas a la cárcel? ¿Por qué llegan esas personas a la cárcel? Porque no tienen ninguna otra oportunidad ni ninguna otra opción de mirar a un futuro, a un horizonte de esperanza, de progreso, de dignidad, Nelson. Y cuando hablamos de dignidad es tener un alimento, no uno.
los que requieres al día, 3 alimentos al día, tener acceso a la salud, tener acceso a oportunidades de educación, de cultura, de deporte, de ocio, una vida que la gente que nos está De escuchando más o rehabilitación. menos tiene, una vida digna. Pero si le arrebatas todo eso a la niñez, matándole de hambre, con desnutrición, por ahí teníamos al banquero alardeando que logró reducir la desnutrición, pero tiene que ser un ataque a la desnutrición estructural, donde la infancia, niñas, niños, la adolescencia tenga garantizada no solamente el desayuno escolar, sino ese alimento que sus padres, sus madres puedan llevarle a la mesa todos los días, la posibilidad de educarse, la posibilidad de ocio, de deportes, de distracción, de vivir de una forma digna, con servicios básicos, algo tan simple como tener luz eléctrica. No nos olvidemos que el país está atravesando cortes eléctricos, tener agua potable, tener alcantarillado. Entonces, si tú arrebatas todo eso a la vida de un ser humano, de un niño o de una niña, ¿qué esperanza, qué oportunidad le estás dando para que accedan a una vida digna y no sean captados, capturados por el narcotráfico, por las bandas organizadas que los ofrecen eso que el Estado no les da, eso que el Estado no asegura? Porque los de la burbuja dicen, ay, cada cual aquí, el pobre es pobre porque quiere, cada cual tiene que surgir, pero no se dan cuenta, Nelson, no nos damos cuenta que vivimos y tenemos una serie de privilegios que son privilegios y tienen que dejar de ser privilegios y convertirse en derechos humanos de todas y todos los habitantes de los habitantes, hablemos del Ecuador. Si le arrebatas todo eso, si no le das oportunidad de un trabajo estable que te permita no solamente alimentar a tu familia, educar a tu familia, de una salud pública, que si a ti te pasa algo, a tus hijos, a tus hijas, sean atendidos en esa salud digna, decente, ¿qué posibilidad tú le das? A ver, tú, Nelson, o yo, o la gente que me escucha, si tú tienes a tus familiares, a tus hijos, a tus hijas, muriéndose del hambre o teniendo que buscar dinero para garantizar la medicina que requieren de vida o muerte, y no tienes ni trabajo, no tienes ni forma de acceder, no tienes ni siquiera casa, utensilios o cosas que vender, electrodomésticos, o ya las has vendido todo para poder comprar esa medicina que además requiere semanalmente, diariamente. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces con tal de sobrevivir y sostener la vida de tus hijas y de tus hijos? Si es que viene alguien y te ofrece la posibilidad de garantizarte el dinero, los recursos para que tú puedas comprar la medicina, porque estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. No estamos hablando de distracciones, de irte de vacaciones. Estamos hablando de la medicina de tu hija, de tu hijo o del alimento. Vamos a la parte crítica, el alimento, para no morirte de hambre. Tú, yo, cualquier persona que me escucha va a hacer lo que sea necesario para garantizar ese alimento. Pero si ahora ni siquiera tienes el trabajo, la educación, la salud, pero tienes bandas que no solamente te ofrecen eso, sino que te extorsionan o que empiezan a captar a tus hijos, adolescentes que no van al colegio, que no van a la escuela, que tienen hambre y que sueñan y anhelan en tener muchas veces a esa edad, Nelson, un teléfono, un par de zapatos, un pantalón o simplemente una golosina. Y si las mafias y el crimen organizado empieza a reemplazar al Estado en esos sectores más olvidados, más pobres, más paupérrimos, termina sucediendo lo que está sucediendo. Es decir, que empieza la criminalidad a organizarse, a crecer, a cometer delitos. La vida de un ser humano en el Ecuador, ¿cuánto cuesta un sicariato? O sea, Es, estas